el Eterno dijo a Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha u'mimoladecha u'mibeit avicha el haaretz asher areka, son versículos que creo que todos nosotros conocemos y nos llega mucho al corazón, ¿ok? Andate de tu patria, de la tierra donde naciste y andate a la tierra que yo te voy a mostrar. Y eso es Abraham Avinu. Pero el Midrash pregunta dos preguntas, ¿ok? Primero, el Midrash pregunta cómo llegó Abraham a entender quién es Hashem. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos años tenía cuando entendió esto? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer hoy algo, eh, vamos a intentar algo. Les voy a mostrar dos fuentes en hebreo, lo vamos a leer lento en ivrit y voy a traducir, ¿ok? Para realmente poder leer el Rambam original y el Midrash Rabbah, así como que está escrito. Entonces, voy a usar el share screen. Ah, yo no puedo, Ari. Tenés Ahora que... sí. A ver. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, ahora sí. Bárbaro. Bien. ¿Se ve? ¿Está bien? ¿Ok? Sí. Bueno, no se preocupen que es un hebreo muy difícil, así que nadie se siente mal si no entiende algo, ¿ok? Está todo bien. ¿Ok? Bueno, el Rambam dice lo siguiente. El Rambam, en el principio de su libro del Madá, hay algunos halajot, algunas categorías, ¿ok? Nosotros sabemos que el Maimónides tiene 14 libros de la halajá, se llama Mishneh Torah la Rambam, y por lo cual que son 14, todo el mundo lo llama Hayad HaZaká, ¿ok? Que Hayad significa la mano fuerte, pero Yad en hebreo también es mano y también es el valor numérico de 14, por eso se llama Hayad HaZaká. Y en ese libro tremendo que se llama Mishneh Torah, que el Maimónides habla de cualquier cosa de halajá judía, increíble, no existe como el Rambam en ese sentido. Entonces también tiene algunas categorías, 14 como que dijimos antes. La primera categoría se llama Madá, que es en realidad la base de la filosofía judía, ¿ok? Y ahí también está como bis titles, ¿ok? No sé cómo se dice, como hay categorías menores, ¿ok? Que uno de ellos se llama Ilhot Avodah Zarah, donde ahí explica Maimónides qué grave y qué terrible es hacer idolatría. Y intenta explicar cómo las naciones llegaron a las conclusiones que una piedra o un árbol pueden usar como Dios. Y explica a Maimónides psicológicamente qué les pasó. Y dice que en el principio del mundo, todo el mundo eran idólatras, hasta que llegó Abraham Avinu. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Yo me imagino que si yo voy a preguntar a un niño de, no sé, de 7 años, ¿ok? Le voy a preguntar, contame, ¿cómo te imaginas a Abraham cuando tenía 25 años? Me imagino que la mayoría me van a decir, Abraham era un fanático de Eretz Israel, de Dios, ¿ok? Escuchen la historia que nos cuenta Maimónides y es un poco distinto de lo que nos contaban, capaz que la morá en el colegio o algo así. Escuchen lo que dice Maimónides. Maimónides dice lo siguiente, que Iván Shenigmal Eitanze. O sea, según Maimónides estamos hablando de un niño que se acaba de tener 3 años. Eso se llama Nigmal. Nigmal es que ya no necesita a su mamá, ¿cómo se dice? Amamantar, Sí, que amamante. amamante, ¿está bien? Entonces ya terminó con esa estancia, ¿ok? Y Tjil le shotet bedato. Y empezó a pensar, empezó en realidad, en hebreo es muy interesante, le shotet en realidad es pasear, ¿ok? No sé si en español también hay un concepto que se dice letayel badat, ¿ok? Hacer un paseo mental. No sé si se dice así también en español, pero a eso se refiere Maimónides, como que estaba todo el tiempo pensando, והוא קטן, y era un niño, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, y empezó a pensar y analizar al día y a la noche, והיה תמה, y tenía muchas dudas, איך אפשר שיהיה גלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ¿Cómo puede ser que ese mundo está todo el tiempo, funciona 24/7, 24 horas, 7 días, y no tiene ningún líder, no tiene ningún dueño? ¿Quién es el dueño del mundo? Esa fue la pregunta de Abraham Avinu. ¿Y quién es el responsable que todo funciona?
porque las cosas no pueden funcionar así si nadie le hace funcionar. Pero Abraham, pobrecito, este niño de 3 años, no tenía ningún maestro, y nadie le ayudaba en sus preguntas. Sino era alrededor de mucha gente idólatras, tontas, inclusive su papá y su mamá. Y todo el mundo hicieron idolatría. Y escuchan bien lo que dice Maimónides, Oved imaem. Y él también hizo idolatría con ellos. O sea, Abraham vino durante sus primeros años, y vamos a ver que no son pocos años, son muchos años, era idólatra, prácticamente. En la práctica, según Maimónides, Abraham vino hizo idolatría muchos años. Enseguida vamos a ver hasta qué edad. Pero en su mente, en su cabeza, todo el tiempo tenía dudas. Todo el tiempo tenía preguntas. Todo el tiempo quería investigar quién es el dueño de este mundo. No puede ser que es una piedra. Y ese le volvió loco. Velibó Meshotet. Estaba pensando, miren qué increíble Maimónides. Habla que Da'ató y Libó. Da'at es la mente, ¿ok? La inteligencia, la parte mental. Y Lev es su corazón. Muchas veces una persona como que puede hacer algo y está bien acá en el corazón, pero si va a empezar a pensar, va a ver que lo que está haciendo no es muy lógico. Muchas veces, al contrario, entiendo todo, pero no me llega. Abraham vino, está trabajando en esos dos niveles. Intenta entender acá y acá. Y es algo muy importante. Y es algo súper importante para que después vamos a entender qué significa en hebreo emuná. Que no sé si emuná, la palabra correcta es creencia o fe. No sé. Yo creo que emuná en hebreo es mucho más fuerte y enseguida vamos a ver. ¿Ok? Pero ahora miren hasta qué edad Abraham vino está todo el tiempo en esa situación complicada, surrealista. Por un lado, es idólatra. Por otro lado, su corazón y su mente no le dejan descansar. Ad she'isig derech haemet, hasta que llegó a la conclusión verdadera. ¿Y cuántos años tenía? Ben Arba'im Shana Ekir Avraham et Boró. Es increíble. Según Maimónides, Abraham vino, reconoce quién es Dios solamente cuando tenía 40 años. O sea, ¿cuántos años estaba dudando mientras que estaba haciendo idolatría? A ver, ¿cuántos años? Un montón. 37 años. O sea, ¿alguien de ustedes se imaginaba a Abraham Avinu con 30 años haciendo idolatría a una piedra? Hasta que yo leí Maimónides, jamás. Yo estuve seguro bueno, que Abraham Avinu ya Bar Mitzvah hizo en el Kotel Amaraví. Seguro, 100%, ¿no? ¿Ok? No, o sea, impresionante. Pero algo más. ¿Alguien de ustedes, alguien de nosotros? O sea, seguro que muchos de nosotros tenemos muchas dudas. Seguramente que muchos de nosotros tenemos muchas preguntas existenciales, o sea, preguntas importantísimas. No sé si nosotros podemos y tenemos la paciencia de investigar la duda que uno tiene por un mes, 2 meses, un año, 10 años, 37 años. No duerme ni en el día ni en la noche y intenta entender quién es el dueño de este mundo. Me fascina la pasión de Abraham Avinu de entender la verdad. Me fascina. Me parece impresionante. Muchos piensan que el judaísmo digamos, la tradición judía es
no tiene lógica. Hacelo así, algo dogmático. Mejor que no hagas preguntas. ¿Ustedes entienden que Abraham, 37 años, está haciendo preguntas? ¿Ustedes entienden que el judaísmo quiere enseñarnos que todo el tiempo tenemos que investigar y profundizar y estudiar y hacer preguntas? Pero ¿saben qué dice Manitú? Algo muy lindo. ¿Saben qué pasa cuando yo todo el tiempo estudio y estudio más y más y más y intento entender? ¿Saben qué pasó a Abraham Avinu? Él llegó en algún momento a entender que no es necesariamente que tiene una respuesta lógica. ¿Saben qué llegó a la conclusión Abraham Avinu? Dice Manitú, algo brillante. Después que estudió tanto, llegó a la conclusión que no siempre según la lógica se puede explicar todo. Hay algo mucho más fuerte. La lógica tiene un límite. En realidad, todos nosotros conocemos la frase famosa de Sócrates, que dijo, lo sé que no sé. ¿Escucharon una vez esa frase? Lo sé que no sé. ¿Qué quiere decir lo sé que no sé? Él sabía tanto hasta que llegó finalmente a la mejor conclusión del mundo. No todas las cosas tienen explicación de la lógica. Muchas cosas tienen explicación mucho más allá y mucho más fuerte y mucho más profunda. Y es lo que quiero ahora compartir con ustedes, que es el Según Midrash. Y quiero analizarlo de una forma muy interesante. El Midrash pregunta cuántos años tenía Abraham cuando llegó a la conclusión que existe Hashem. Se dice en hebreo, Hekir Abraham et Bor'o. Reconoció que existe el Creador. Y el Midrash da dos respuestas. Ya Maimónides nos dio una, 40 años. Ahora van a ver que hay una versión que dice que no era 40, son 48, pero no importa, es lo mismo. Pero escuchan la primera respuesta. Miren qué interesante. Y esa es la segunda fuente. Ben Kama Shanim Ekir Avraham et Bo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando reconoció del Creador? Rabbi Yohanan dice, Ben Memchet Shana Ekir et Bo. Abraham tenía 48 años, o 40, son dos versiones. By the way, digo de paso, 48, en hebreo, Memchet. A ver, ¿a alguien le ocurre una palabra de Memchet en hebreo? Así como es. Moach. Gracias, Esther. Muchas gracias. Moach. La mente, Metsuyan, la parte intelectual. Ben Memchet Shana Ekir Avraham et Bo. Cuando tenía 48 años, o nosotros vamos a decir mejor, cuando tenía Moach años. Ahí reconoció a su creador. Y Resh Lakish dice, cuando tenía 3 añitos. Era Avrumale. Todavía no era Abraham. Avreimush. ¿Ok? Pregunta Manitú algo muy interesante. ¿Qué es esa discusión? ¿Cuántos años tenía Abraham? Y la verdad es irrelevante. ¿Por qué me importa cuántos años tenía Abraham cuando reconoció quién es el creador? Y Manitú tiene una forma impresionante de analizar ese midrash. Pero antes da una introducción que también es muy interesante. Primero, vamos a ver quién dice qué. Rabbi Yohanan dice 48. Reish Lakish dice 3. Quiero contarles quién era Reish Lakish y quién era Rabbi Yohanan. Según la Gemara en Baba Metzia, nos relata la Gemara que Rabbi Yohanan era el gran Talmid Jajam de Eretz Israel en la época del Talmud. Estamos hablando hace 1600 años. En Eretz Israel, en la parte del norte,
Él fue el líder espiritual, el Talmid Jajam más increíble de Eretz Israel en aquel entonces. Y él un día estudia, y mientras que estudia, está caminando y se mete al Jordania para hacer tefila. Entra como un mikve y entra al Jordania, al río, y está haciendo tefila. Mientras que está haciendo tefila, lo está mirando un tipo que también es un líder, pero no es un líder de un Bet Midrash, tampoco de un colegio de la comunidad judía. Era el líder de los ladrones y de los criminales. La Gemara los llama Reish Birionei, la cabeza de los birionim, del gangsters, ¿ok? De los criminales. ¿Quién era? Reish Lakish. Ahora, Rabbi Yohanan, cuando creció en una zona muy judía, muy buena, muy educativa, estudió Torah desde que ya nació, siempre estaba muy metido en el mundo de la Torah. Reish Lakish, todo al contrario. Prefiero no saber quién era su familia. Pero creció hasta que llegó a ser el criminal más peligroso de Eretz Israel en aquel entonces. Y Reish Lakish está mirando a Rabbi Yohanan, y Rabbi Yohanan está en Jordania, y Reish Lakish salta increíblemente y pasa y cruza el Jordania de golpe de un lado al otro. Y to make a long story short, porque no voy a contar toda la historia de Rabbi Yohanan y Reish Lakish, Rabbi Yohanan está mirando a ese tipo de mafia y le dice, che, qué fuerza que tenés, qué lástima que no estás aprovechando esa fuerza para estudiar la Torah, que uno necesita mucha fuerza para estudiar la Torah tanto. Y hasta que convence a Reish Lakish en una forma muy interesante, que no es el momento de hablar ahora, de realmente acercar y estudiar con él. Hasta que Reish Lakish se convierte como el líder de Am Israel, el Rav más importante de Am Israel, con Rabbi Yohanan. Voy a decir entre paréntesis, la hermana de Rabbi Yohanan se casa al final con Reish Lakish y son cuñados. Ahora que ya nosotros sabemos esa historia, y sabemos que Reish Lakish, hasta que tenía muchos años, no era muy rabino, entre comillas, y Rabbi Yohanan viene de otro mundo totalmente. Ahora fíjense ustedes qué dice cada uno de ellos. Es muy interesante. Preguntan ahí en el Beit HaMidrash, ¿cuántos años tenía Abraham Avinu? ¿Saben qué Reish Lakish dice? Él tenía 3 años, no más. Como que Reish Lakish dice, no puede ser que Abraham Avinu era como yo. Yo era un criminal. Yo no sabía nada. Abraham Avinu es el fundador del mundo judío. No puede ser que hasta 40 años no sabía Torah. No puede ser que hasta 40 años era idólatra. No puede ser como que justo Reish Lakish, que conoce esa historia, dice, no, 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 seguro que ya nació con Torah. Y Rabbi Yohanan, que es un gran educador, se acerca a Reish Lakish y le dice, querido, Abraham Avinu también empezó cuando tenía 40 años, 48. Nunca es tarde. No se sientes mal que tú empezaste en otro lugar. Siempre es el momento de empezar a estudiar Torah. Jamás es un momento que uno se dice, ya está, no voy a poder crecer. No, 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 es un error. ¿No es interesante que justo Rabbi Yohanan dice que Abraham Avinu tenía 48 años y Reish Lakish dice que tenía 3 años? ¿Entendemos la discusión súper, súper sensible que hay entre ellos? Y Rabbi Yohanan como que quiere realmente dar todo el apoyo a su cuñado y le dice, sos un tzadik de verdad. Igual como Abraham Avinu. Nunca es tarde. Y otra persona importante que conocemos con esa historia es Rabbi Akiva, que también empezó. O sea, hay un mensaje importante de decirnos que en el mundo de la Torá nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca.
siempre es el momento de estudiar. Siempre es el momento de acercar. Siempre es el momento de conocer. Siempre es el momento de reconocer quién es tu creador. Siempre. Pero ahora vamos a escuchar algo más profundo que dice Manitou, este Rav que hablé en el principio del Shiur. Y él dice que psicológicamente, en el proceso del crecimiento de los seres humanos, es algo muy interesante. Y esta semana, para asegurar eso, llamé a un compañero, a un amigo que es un psicólogo muy importante en Israel, y le pregunté si es así. Y me confirmó que es así. Y me dijo que es interesante que hasta 3 años el crecimiento del bebé es un crecimiento sentimental, de los sentimientos, no de la inteligencia. Voy a explicar a lo que me refiero. Los primeros 3 años del bebé empieza a entender de su zona alrededor, entiende qué significa amor, necesita ese amor. Nosotros hoy conocemos en el mundo psicológico algo que en hebreo se llama Herdat Netisha. Voy a traducirlo literalmente, pero creo que hay otra forma de decirlo en español: el miedo de quedarse solo. Un bebé con 1 año y medio o 2 años, cuando su mamá se va del cuarto, empieza a llorar terrible. Y los psicólogos explican eso porque él está seguro que su mamá se fue y no va a volver. Y tiene este miedo. Se llama Herdat Netisha. El bebé necesita el amor. Y es lo que los primeros 2, 3 años el bebé está estudiando, de confiar a la gente conocida. Y ese es un tema crítico, es un momento, es un nivel, es un instante súper importante del crecimiento de cada uno de nosotros. Me contó mi amigo que hicieron ¿cómo se dice? Experimento, se dice, hicieron una prueba, no sé cómo se dice, de la ciencia. Experimento. Experimento, gracias, Ari. Hicieron un experimento de un país en Europa, en la zona de Rusia, que ahí está, es un país muy militar, y agarraron a algunos niños recién nacidos a, a una escuela militar, y le crecieron, y los chicos crecieron allá, y no les faltaba nada. Le dieron comida, le dieron siempre lo que necesitaban, no le dieron un abrazo de una mamá y de un papá. Y los resultados eran tremendos. La mayoría de los chicos estaban con depresión cuando tenían 20 años. Les faltaba mucha seguridad ¿cómo se dice? Confiar en mí mismo. O sea, como que no confiaron en ellos mismos. Les faltaba algo tan básico, a pesar que recibieron todo, menos del amor. Y eso pasa hasta 3 años. Cuando uno pasa los 3 años, empieza a usar con su cerebro, empieza a usar con su, mejor dicho, inteligencia, empieza a analizar, empieza a mostrar contradicciones, empieza a buscar respuestas, empieza a pensar. Y eso pasa después de los 3 años. Ahora quiero que vamos a leer de vuelta el Midrash. ¿Cuántos años tenía Abraham Avinu? Rabbi Yohanan habla de la parte de la inteligencia. 48. Esther dijo Moach. Y Rish Lakish dice, no, ya cuando ya llegó a 3 años, ya entendió quién es el creador. ¿Qué quiere decir que llegó a la conclusión? No, no llegó a la conclusión. Confió en él. Se sintió el amor. ¿Saben qué significa emuná en hebreo? Emuná en hebreo quiere decir esas dos partes. Emuná en hebreo quiere decir que nosotros creemos en Hashem no solamente por la parte intelectual, pero sí con la parte intelectual. Lo que me refiero a decir es que la emuná judía no es algo dogmática. La emuná judía es algo que tenemos que estudiar.
es una filosofía con mucha lógica, con una condición. No te olvides ¿cómo se dice en hebreo? Se dice intuición más primaria que tuviste cuando eras niño. No pierdas, perdón, esa parte, digamos, puro y inocente de un bebé que sabe las cosas porque sabe las cosas. Capaz que yo puedo explicar mejor de un niño qué significa un papá y una mamá. Pero un niño entiende qué significa un papá y una mamá. No hace falta explicarlo. Nosotros tenemos un motor que nos empuje siempre a explicar las cosas lógicamente. Le voy a hacer una pregunta. Pregunto acá a los papás, que por favor que me expliquen lógicamente por qué quieren a sus hijos. La verdad que quiero pedir otra cosa, que por favor no me expliquen. Porque si me van a explicar, obviamente que van a expresar mucho menos de la verdad. Me pasa muchas veces con parejas, cuando estoy hablando con ellos antes del casamiento y le digo siempre, hago la misma pregunta, le digo, explíquenme por qué ustedes se casan y están en shock. Ahora estamos hablando de un mes antes del casamiento, ¿ok? Ya está todo arreglado, ¿ok? Ya está el salón, está todo, el fotógrafo, bueno, en Cogona no hay nada, pero está todo ya ordenado, todo. Y le digo, explíquenme por qué ustedes se van a casar. Y hay un silencio. Y ahí en general, no se enojan conmigo los hombres acá, ¿ok? Pero en general, el novio siempre empieza a explicarme. Y me dice, no, te voy a explicar por qué nos casamos, porque ya hace 10 años que estamos de novios y queremos algo más fuerte y más estable y queremos ahora crear una familia. Y cada cosa que me dice, según la lógica, enseguida le hago algunas preguntas. Le digo, y bueno, ¿quién te dijo que para crear una familia hay que casarse? Y igual estás viviendo con tu novia ya hace 10 años. Entonces, ¿qué importa? Y cada cosa que me dice le explico que yo puedo entender en otra forma. Y en general, la novia está mirando y, y es muy gracioso, es muy gracioso. Después de 10 minutos que el novio me intenta explicarme por qué y por qué y por qué y no puede, y ya no puede, estoy mirando a la novia y ella me dice, te voy a explicar por qué nos casamos. Porque sí, porque nos casamos. Es más fuerte de mi forma de explicarte por qué nos casamos. ¿Qué te voy a explicar ahora? ¿Qué significa amor? ¿Qué querés? ¿Querés una fórmula científica de qué significa un amor? ¿O que tú te sentiste ya que es amor y sabes que no se puede explicar todas las cosas a través de la lógica? Entonces, ¿yo soy tonto? ¿Que me caso? No. Llegaste a la conclusión que es más fuerte de la parte de la lógica. ¿Saben qué está pasando con Abraham Avinu? Abraham Avinu, 37 años o más, está estudiando y estudiando y investigando y llega a la conclusión que él se acuerda cómo era cuando tenía menos de 3 años. Lo más sensible, lo más simple que hay. Alguien acá me creó. Quiere decir que hay creador. Ahora me podés explicar, puedo intentar. Es una misión casi imposible, porque yo, que yo soy finito y limitado, tengo que explicarte qué es el infinito. Te voy a poder explicar hasta que voy a llegar a un lugar donde ya no puedo más explicarte. Entre paréntesis, con matemática es lo mismo. Te puedo explicar y probar y probar y probar y probar hasta que voy a llegar a un axioma. Ahí ya no puedo explicarte. Es así.
el Midrash quiere decirnos qué es la emuná judía. Y ahora, para terminar, escuchan la definición del Rav Kook. Dice Rav Kook, האמונה אינה לא בשכל ולא ברגש, אלא עמוקה מהם. La emuná, la fe judía, no está ni en el sehel, no solamente en la parte intelectual, y tampoco en la parte sentimental. Es más profundo de los dos. La parte intelectual es la opinión de Abraham, tenía 40 años, 48 años. La parte sentimental es la opinión que Abraham era un bebé. Y Abraham era los dos. Entonces, lo que dice Manidú, y con eso termino, que para mí es algo brillante, que en realidad no hay discusión en el Midrash. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando reconoció a su creador? 3 y 48. ¿Cómo es? Esa combinación de investigar, investigar, estudiar y estudiar hasta que llegas a la conclusión que es mucho más fuerte de todas las explicaciones que podemos explicar. Mucho más fuerte. Lo tengo acá, adentro, como un amor de padre y hijo. Es mucho más fuerte de las explicaciones de las palabras. Así que ese es Abraham Avinu, y eso es el judaísmo. Y por lo tanto tenemos que estudiar tanto, pero no olvidarnos las partes más simples, que son las cosas más profundas que hay. Yo, alguien me creó, así que existe el creador. Está. Ahora necesito buscarlo. Bueno, si alguien quiere decir algo, discutir, hacer preguntas. Yo quería hacer una pregunta del principio, pero Noah, ¿qué juega en todo esto? ¿Qué legado le deja a Abraham? En definitiva, se conocieron. Te voy a intentar responder. Alan, que apago el video porque tengo poca batería, pero te Está escucho. bien. Esta semana me di cuenta de algo muy interesante, Joseph. Yo vi que todo lo que estuve hablando ahora, lo saqué del pasuk, del versículo que dice que Dios dice a Abraham, Italech lefanai veyetamim. ¿Ok? Ahora, Italech viene de la palabra lalejet. Lalejet es caminar, pero la forma de Italech es present progressive, es como algo que constantemente todo el tiempo. No es que estoy caminando de un lugar al otro y termino. Estoy toda mi vida en una jornada. Toda mi vida estoy en un camino. Toda mi vida estoy en un proceso. Y Abraham vino, está escrito Italech, y después la palabra Tamim, que Tamim es lo que hablamos, algo inocente, algo puro. ¿Está bien? Entonces Abraham vino, estudia y estudia y estudia y vuelve a su pureza de niño. Con Noah, dice al revés. Con Noah está escrito Ish Tzadik Tamim, Eta Elohim Italech. Noah logró las cosas sin hacer ningún esfuerzo. Abraham vino, lo estudió. Voy a decir una forma que hay que pensar después, pero la fe de Noah era una fe mucho más pasiva. ¿Ok? Y se ve que Noah todo el tiempo es muy pasivo. Hasta que nuestros sabios dicen que ni siquiera quería entrar a la Teivá, también cuando ya empezó el diluvio. Hasta que Dios como que le empujó. ¿Ok? O sea, Noah es una figura pasiva, súper importante, y tenemos que agradecerlo porque solo gracias a él estamos hoy. ¿Ok? Pero era una persona pasiva. No podría ser el fundador del mundo judío. El mundo judío significa ser activo en tu judaísmo, estudiarla, investigarla, hacerla, vivirla. Esa es la forma judía. ¿Ok? No es una filosofía que se queda en la academia y cuando quieras, si tienes ganas, vayas a estudiarla. No, es una vida que desde el momento que me despierto hasta que el momento de voy a dormir, lo estoy viviendo. Eso es Abraham Avinu.
Noaj es mucho, mucho más pasivo. ¿Ok? Gaby. Gaby, estás en mute. Había leído en la semana que justamente los dos temas relevantes de Abraham eran el monoteísmo y por el otro lado la hospitalidad. Y en algún lugar, que estaba tratando de buscar, leí como que lo más importante de Dios hacia Abraham era, por lo que leí, la bendición fue por su hospitalidad por su hospitalidad y no tanto por el monoteísmo. ¿Hay algo de eso, no? Primero, el hecho que Abraham era monoteísta no es el primero, ¿no? Noaj seguramente era monoteísta. Shem, su hijo, según nuestros sabios, obviamente que era monoteísta. Ever, que es uno de los descendientes de Noaj, también era monoteísta. Adán y Eva, seguramente que eran monoteístas, ¿ok? La pregunta es, ¿qué tan especial en el monoteísmo de Abraham Avinu? Y creo que la respuesta es la segunda parte que tú dijiste. Lo que me refiero es lo que dije recién. Yo puedo ser muy creyente en la filosofía, ¿ok? Entonces, entre hombre a Dios, yo soy perfecto. Yo soy el profesor de los profesores de explicarte qué significa Dios y por qué la idolatría es una mentira. Pero la pregunta es, ¿y cómo es tu forma de vivir en el día a día? ¿Cómo agarrás esa filosofía y lo vivís y lo mostrás? Y nuestros sabios justo en la parashá de esta semana y la parashá de la semana que viene nos cuentan que Dios vino a visitar a Abraham cuando era enfermo. Es un chiste. Dios no viene a visitarte cuando estás enfermo. No, pero el mensaje es que yo entiendo que lo que Dios quiere de mí es hacer el mundo mejor. Entonces yo necesito ir a visitar a los enfermos. Y yo necesito tener gente en mi casa e invitar a todo el mundo. Entonces, la forma práctica de la filosofía monoteísta de Abraham Avinu era esa prosperidad de los malajim y de toda la historia que nosotros conocemos. O sea, no puedes creer en Hashem y no ser buena persona, o sea, y no intentar ser buena persona. Lo más importante es el esfuerzo. No siempre podemos ser, no puedo tener la garantía de los resultados, pero sí la responsabilidad mía es hacer el esfuerzo todo el tiempo, hacer la mejor cosa que puedo. Eso significa monoteísmo judío. Y eso es algo que pasa con Abraham Avinu. No pasa mucho con los anteriores. ¿Y el concepto de tzedaká del diezmo aparece con Abraham? Sí, está bien. Sí, en la parashá de la semana que viene. No, perdón, en la parashá en esta parashá. Con Malchizedek, después que vuelve de la guerra. Sí, después que vuelve de la guerra, entonces Malchizedek Melech Shalem, el gran sacerdote, sale y, claro. Entonces, de acá aparece con Abraham. Solidaridad, ¿cómo se dice? Solidaridad. Solidaridad aparece con Abraham cuando escucha que su ¿no? Lot, con esta ahora ya me olvidé en español, que su sobrino está ahí en un peligro, está poniendo a sí mismo en un peligro de vida solamente para llegar a ayudarlo. Todos los conceptos básicos de la ética humana se aprende de Abraham. Y eso significa que Abraham realmente, min Bashem, creó en Dios. La creencia judía no es en sí algo abstracto que se queda en la academia y en la filosofía. Es práctico. Es práctico. Esa es la gran diferencia entre la filosofía, que lógicamente puede ser que la filosofía griega es mucho más lógico. Escuchen lo que estoy diciendo. Puede ser que la filosofía griega, si voy a estudiar el Aristóteles, va a tener mucho más sentido de la filosofía judía. Pero el judaísmo no es solamente filosofía. El judaísmo es práctica, es una forma de vivir. Y eso es la gran diferencia. Es esa combinación de 3 años de Abraham y 48 años de Abraham. Es esa. Gracias. Bueno, queridos. Sí, muchas gracias. Algo que muy chiquito también que estudié
no sé si es un midrash o dónde está, como que una frase que dice que uno está donde están los pensamientos de uno. Como que uno puede estar de vacaciones, pero si pensás en el trabajo, estás en el trabajo. Y lo relacioné ahora con la para allá, porque creo que viene esta para allá donde Abraham, si bien por ahí podía hacer idolatría, estaba pensando cuál era la verdad, entonces ya estaba en otro lado. A pesar que todavía hizo idolatría, ya estaba en otro lado. Muy lindo. Ya estaba en otro lado. Simón. Bueno, muchas gracias. gente Muchas litot. gracias. Sí. Shabbat Shalom. Gracias. Muy Chao, buen El shiur. resto, Leila Tov. Laila El Tov. resto tenemos en unos minutitos más. Shabbat shalom, bye-bye. Shabbat Shalom. El resto a las 8 nos conectamos con Gus. Gus, no sé si me estás escuchando. Si no, en un ratito nos podemos volver a conectar. Sí, estoy acá, pero estoy terminando de ver Dale. un par de cosas para el shiur, así que en un Yo rato voy a me cerrar conecto. el Zoom para descargar la grabación y después abrir a las 8 nuevamente. Dale, perfecto. Dale, nos vemos.